Vamos a orar y disponernos en manos del Señor. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho en este año en nuestras vidas, mi Dios. El año pasó rapidísimo, Padre, como nuestras vidas está pasando a un ritmo acelerado. Señor, te damos gracias porque en cada momento, en cada situación, tú has estado con nosotros. Y te bendecimos, Señor, y te damos toda la honra que te mereces, mi Dios. Señor, hoy venimos a aprender más de ti, mi Dios, a conocerte más, a ti, el Padre Celestial, y a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Señor, como dice tu palabra, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, nuestros argumentos, y para destruir estos argumentos falsos salidos de las doctrinas de hombres. Destruimos todo obstáculo, Señor, de arrogancia que impide a las personas que te conozcan, mi Dios. Y capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecerte a ti, mi Dios. Padre, en esta proposición que tú nos pones como mandamiento, hoy venimos ante ti. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos con esta serie, conceptos bíblicos fundamentales. O sea, columnas y pilares de las bases del cristiano. Y seguimos con el tema 19, que es la continuación de el tema que veníamos viendo hace 2 miércoles, la santificación de tal palo, tal astilla, parte 3. El subtema, sigo recalcando, el subtema es la filiación y no esclavitud. Vamos a los pasajes principales para dejarlos bien establecidos. El primero es Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses 3, 12. Lo voy a leer en la palabra, en la Dios habla hoy. Y dice así la palabra de Dios, versículo 12. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Amén. El segundo pasaje de 3 es primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 20. Voy a seguir en la de Dios habla hoy. Primera de Juan 5:20 dice así: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Amén. El último pasaje principal de hoy es primera de Juan, unos 2 capítulos antes, capítulo 3, versículo 2. Y dice así la palabra de Dios, seguimos en el Dios habla hoy, versículo 2. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos, tenemos certeza, que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Amén. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Yo me quedo con esa promesa. Y justamente es esa promesa la que nos mantiene, ¿verdad?, en la carrera de la fe. Quiero volver a un repaso y recalcar este tema, porque yo puse este subtema, filiación y no esclavitud. Ya lo vimos en las últimas 2 enseñanzas, ¿no? ¿Qué significa esto? La filiación es la relación padre-hijo, no amo y esclavo. Los padres no somos amos de nuestros hijos, somos padres. Esta es la base de nuestra relación con Dios. Él quiere que esa sea la base de la relación con Él.
Recién lo veníamos en la alabanza cantando. Abba Padre, Abba Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Cuánta gratitud hay en nosotros por poder decirle al Dios Todopoderoso, Padre. Esta es la base y esto es lo que el Señor quiere. Así Dios quiso y así lo dispuso, porque así Dios nos lo reveló en su palabra. La relación amo o dueño a esclavo, siervo, esa es de entrada, mis hermanos. Esa ya es un hecho. ¿Sí lo entiende, no? ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Todas las cosas que existen en los cielos y en la tierra, incluyéndonos a nosotros mismos, los seres humanos. El que creó algo es dueño de ese algo. Es señor y dueño, amo de esa criatura, de ese ser creado o cosa creada. Siempre fue así. Y así se entiende. Romanos 9:21, Pablo lo pone de una manera como siempre él lo sabe hacer. En la palabra de Dios, en la de Dios habla hoy, dice: el alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. O sea, él puede hacer lo que se le cante, lo que se le venga en gana, como dicen aquí en México, ¿verdad? Nosotros, como obra de sus manos, somos sus siervos, criaturas a la merced de este Dios todopoderoso. Estamos a su merced. ¿Quién puede negar eso? Lo pueden negar hasta su existencia, pero eso no significa que Él pierda poder o deje de existir. Pero fíjense bien, las buenas nuevas son estas, que gracias a Dios, realmente, gracias a cómo es el Señor, este Dios todopoderoso, creador del universo, no solo es poderoso en esencia, sino que es misericordioso y lleno de amor. Esa es la buena nueva. Si nos quedaríamos nomás en que es poderoso y es el creador, pues se pierde, se nubla. Hay una visión parcial de nuestro Dios. De hecho, recuerden, el poder de Dios se manifiesta en su amor. Están íntimamente interconectados, relacionados. La máxima manifestación del poder de Dios se dio justamente en la cruz, cuando Él demostró su amor por nosotros. El poder de amar de Dios es ilimitado. No es que se le va bajando las pilas, ¿verdad? Del amor. Que podemos amar a alguien más, a otro menos, como no es un amor humano, condicional, vano, a veces hasta egoísta, que en verdad no es amor. El amor de Dios es ilimitado en esencia, es un amor que es ágape, dice la palabra, y la palabra ágape se refiere a no solo ilimitado, sino incondicional. Ama aún al que le odia y lo aborrece el Señor. Ama al que se le revela y enemista contra Él, el que no quiere obedecer, el que anda diciendo que no existe y que hace lo que Él quiera. Dios lo ama. Él amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo amado para que muera por nosotros. El poder de Dios es el que se manifiesta en este amor, mis hermanos. Cuando se pierde esa relación, usted se va a encontrar con sus hijos o con su esposa o esposo o con alguien conocido de usted que le va a decir: no, ese Dios a mí no me interesa. ¿Por qué? No ven el amor de Dios. Ven un Dios enojón quizás, un Dios vengativo, que el que acabó a los cananitas, dicen. Siempre. Y yo les digo, acérquense, yo les puedo explicar. No porque sepa, me sienta especial, sino porque pues hemos estudiado, ¿verdad? ¿Por qué aparecen ese tipo de cosas en la Biblia? Dios ama, esa es la esencia del Señor. El poder de Dios está dirigido en ese amor hacia su única creación, hecha a su imagen y a su semejanza. Se lo prometió, nos lo profetizó y nos lo hizo realidad hace 2000 años.
Él se hizo carne, hombre, ese mismo Jehová de los ejércitos que se apareció con fuego y gran esplendor en el monte del Sinaí. Se apareció como un bebé y hace poquito, ¿no?, conmemoramos esa natividad, ¿no?, de nuestro Señor Jesús. Se hizo hombre y así Jesús nos demostró la imagen del Padre en lo que Él hacía, en lo que Él daba testimonio. Y luego cumplió todas las profecías y murió por nuestros pecados en el monte del Calvario. El Evangelio, mis hermanos, es esto. Son las obras de Jesucristo hace 2000 años en el cual nosotros también podemos testificar, porque vive el Espíritu de Dios en nosotros y nos dice: Abba, Padre. Testifica lo que es tu Padre, que es amor. El Evangelio, en estas obras del Señor hace 2000 años, es el mismo poder de Dios que se basa en ese amor hacia nosotros para salvarnos de una muerte segura y eternal. Romanos 1:16. Y pasarnos a una vida junto a nuestro Creador, al único Dios verdadero, como leímos, ¿verdad? Se lo voy a leer de vuelta. 1 Juan 5:20 en la traducción viviente dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora, después de haber entendido el Evangelio, de haber conocido realmente en una relación personal e íntima con el Padre Celestial, ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Solo en Él hay salvación. En ningún otro nombre dado a los hombres hay salvación. Entonces, somos filiación. Dios nos ha hecho hijos amados suyos. No como esclavos, sino por cómo Él nos permitió llamarlo. ¿Cómo nos permitió llamarlo? ¿Cómo le veníamos cantando? Abba, Padre. En los evangelios vemos a este mismo Jesús llamarle Abba, Padre. Y luego nos dice que nosotros también, los creyentes, los de la fe, podremos también llamarle de igual manera. ¿En qué otra religión, vamos a ponerlo de esa manera, en qué otra religión han escuchado esto? No, es algo que pasa absolutamente nuestra imaginación. Recibimos el espíritu de adopción como hijos, claro, por lo cual clamamos, dice la palabra, Abba, Padre. Recibimos su espíritu por fe, por la gracia de Él, por su plan. Romanos 8:15 dice así, lo voy a leer, lo acabo de mencionar, pero lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Romanos 8:15 dice: pues ustedes, hablándonos a nosotros los creyentes, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Allí está, filiación y no esclavitud. Un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. ¿Se acuerdan del miedo que sentíamos por querer alcanzar la gloria de Dios? Por querer alcanzar el favor de Dios. Es imposible. No nos va a llevar este espíritu de esclavitud otra vez a ese miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. O sea, nuestro camino de fe es dirigiéndonos a Dios como Abba, Padre. ¿Cuánta más seguridad nos puede dar el Señor de nuestra salvación, de nuestra comunión con el Señor? Por eso hago tanto hincapié, mis hermanos, en esto de filiación y no esclavitud, porque muchos hermanos no han entendido el verdadero mensaje del Evangelio. No han entendido por qué el Evangelio son las buenas nuevas. Las hacen ni nuevas ni buenas.
cuando son noticias buenas. Noticias que uno se tiene que poner gozoso, alegre, contento por escucharlas. Muchos cristianos andan solamente como esclavos, por eso en sus vidas. Yo no dudo que no sean cristianos, pero andan como esclavos justamente porque no han entendido el verdadero mensaje que acabamos de explicar y que venimos explicando hace 2 semanas. No han entendido que la relación principal que quiere y desea el Señor con nosotros no es de amo y esclavo, que es así ya por esencia ya es, ¿verdad? Sino Él quiere que la relación principal con nosotros sea de padre a hijo. Eso es hermoso. No hay otra doctrina, religión o lo que sea que pueda enseñar esto y nunca lo va a enseñar. Porque siempre las doctrinas de hombres se quieren enseñorear de nuestras vidas. Fíjense en las sectas, cómo los agarran. Y si salen de la secta, no les hablen. No, aquí cuántos hermanos se han ido porque no aguantan la sana doctrina. ¿Y qué me dicen? No, me voy, hermano, pues agárrame que me voy. Pues no, que ni que fuese la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Me duele en el corazón, voy a orar por ti, hermano. Pero afuera vas a encontrar lo que yo viví muchas décadas. No hay mucha sana doctrina porque estamos viviendo justamente los últimos tiempos, ¿verdad? Entender este principio bíblico fundamental, mis hermanos, es la base para una vida en santidad. Por eso mucha gente, muchos hermanos en Cristo, son hermanos en Cristo y se preguntan, ¿no, ese será hermano? Por la forma de vivir. Pero aquí está la clave. Muchos no han entendido este mensaje, esta relación padre e hijo y por eso no pueden vivir en santidad. Porque dicen, tiene el Espíritu morando en ellos, ¿por qué no puede dar frutos dignos de arrepentimiento? No es tan así, no es tanto, ¿sí me entiende? Cada quien somos un mundo aquí, ¿verdad? Y tenemos esta carne donde el pecado mora, que nos tiende a nuestra naturaleza, nuestro antiguo hombre. Por eso es importante este principio, por eso el Señor me hizo tanto hincapié en esto. Y yo se lo vuelvo a repetir. Acuérdense cómo lo dividimos en santidad inicial, santidad progresiva y santidad final. Dijimos que cuando escuchamos el Evangelio, este Evangelio, estas buenas nuevas, nos señalan como qué primera cosa. ¿Cómo nos señalan? Como pecadores, ¿verdad? Porque solo un pecador necesita un Salvador. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en el mundo con gente que se cree buena? Ese es el problema. Ellos piensan que no necesitan un Salvador, que ellos pueden alcanzar la gracia de Dios porque son buenos. Por eso el Evangelio nos trae esa noticia. Primeramente nos señala de pecadores y por ello con un destino final que es el castigo justamente por esos pecados, porque Dios es justo. Dios no, porque este es mi hijo, lo voy a perdonar. No, ni a su hijo unigénito lo perdonó. Porque cuando él tuvo que asumir la culpa de todos nosotros, el hijo dijo, Señor, si puedes pasar esta copa. ¿Y qué pasó? No, pues sí, eres mi hijito querido. No, murió en la cruz. Pero gracias a lo hecho, ¿no? Por Jesús. Nosotros escuchamos el Evangelio y creemos en su veracidad, en su verdad y aceptamos como pecadores que somos el pago hecho por Jesús en la cruz. Y ya Dios quita el castigo final entonces. Eso es lo que muchas veces los cristianos no lo entienden. Dios ahí quita el pecado, el castigo por nuestros pecados. Por eso es buena la noticia, ¿verdad? Necesitaba ser castigado, Cristo tomó el castigo en la cruz. Y ya como Dios quitó el castigo final, esta es la seguridad que tenemos en nuestra salvación. Pues el tema que estamos viendo los domingos.
No me la tengo que ganar yo. Imagínense. Por eso todos los religiosos andan mal y se sienten abrumados porque nunca tienen esa seguridad. Ay, ¿ya habré alcanzado la nota para poder entrar al cielo? Ay, nosotros estamos descansando en el Señor, no estamos flojeando, estamos descansando en el sentido de nuestro corazón, descansa en la seguridad que el Señor ya nos brindó, porque quitó del medio el castigo que merecíamos. No me la tengo que ganar la salvación, sino que ya la ganó por mí Jesucristo en el Calvario. El primer paso que hizo el Señor fue justamente esto, quebrantar el poderoso dominio que tenía el pecado en mi vida, acabar ese dominio para siempre, acabando ¿con qué? Con el castigo por fracasar, el miedo de fracasar por no cumplir algún estándar y obtener un castigo. No, el castigo ya no está al final del camino. ¿Sí entiende eso? El castigo ya no está. No hay un miedo por fracasar en mi intento de guardar la ley completamente. Esto es lo que enlaza la santidad inicial, cuando primeramente creímos, con la santidad progresiva. La santidad inicial, que es la gracia de Dios por medio de la fe, nos hace santos delante de Dios. Dijimos, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. No éramos dignos, pero ahora podemos entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, como el sumo sacerdote. ¿Cuándo qué? Cuando queremos. En todo momento, sin intermediarios, nos podemos poner a orar y a hablar con el Señor en ese mismo momento. Qué hermoso, ¿verdad? Rompió toda barrera. También la santidad inicial dijimos que hacía otra cosa. ¿Qué hacía? De nuestros cuerpos el templo de Dios. Y este es nuestro enlace con la santidad progresiva. ¿Sí entiende? De la inicial a la progresiva. ¿Por qué? Cuando nuestro cuerpo pasa a ser el templo de Dios, ya no es cualquier cosa nuestro cuerpo, como el mundo lo piensa, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo, o sea, Dios mismo en su tercera persona, como decimos, ¿no? Mora dentro de nosotros. Y ese mismo espíritu de adopción, como dice la palabra, nos permite llamarle Abba Padre, nos mete en esa relación de filiación de Dios Padre con criatura ahora hecha hijo. Preparándonos para mantener ahora este cuerpo, el templo de Dios, en santidad. Esa es la relación que muchas veces está quebrada. Nadie la explica, no la predica en los púlpitos porque no les conviene a los pastores. A los pastores les conviene que den dinero y no, se me va el hermano que trae su mistres, sus dos mistres ahí porque tiene dinero el Señor. Entonces tiene una acá, tiene otra allá. No, que no se me vaya porque se me va mi salario con ese hermano. Yo lo he vivido. No yo, o sea, yo lo he visto, ¿verdad? Es tremendo. Pero justamente esto de que nuestro cuerpo sea el templo de Dios nos prepara justamente para poner en nuestros corazones el temor de Dios de mantener este cuerpo en santidad, o sea, en la santidad progresiva. Crea esta relación ya con el Señor. Crea en cada creyente, en cada uno de nosotros, hermanos, la conciencia de que ahora nosotros somos hijos de Dios, porque el Espíritu mora aquí, con la propia vida del Padre dentro de nosotros. Cuando el Espíritu mora en nosotros, es la vida del Padre morando en nosotros. ¿Se da cuenta de eso? Y por tanto, con todo el potencial, mis hermanos, con toda la fuerza, el poder necesarios para ser santos como el Padre es santo. Y produce en cada uno de nosotros, los creyentes, un amor y una gratitud hacia Dios y hacia Cristo que nos motivan para vivir una vida de devoción. ¿A quién? A las personas divinas que son el Padre y el Hijo.
Y no solo, dice la palabra, ¿se acuerda que dijimos que no solo al Padre y al Hijo? Porque la palabra dice en 1 de Juan capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, todo el que creyó en el Evangelio es hijo de Dios, porque recibe al Espíritu Santo, pasa a ser templo de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. O sea, amo a Dios, entonces tengo que amar a mi hermano cristiano, a mi hermano espiritual. Y repito, todo esto lo hacemos con un espíritu de no temor o miedo. ¿A qué? A fracasar en nuestros intentos en la santidad progresiva. No hay temor ya. Ay, a ver si alcanzo o no. Sino el espíritu que puso Dios en nosotros es de valor y de amor, dice la palabra. Vayamos a 2 de Timoteo 1:7. Todos conocemos este pasaje. Este pasaje es vital para nuestra vida en santidad. Fíjense, 2 de Timoteo 1:7. Voy a leerlo en la Reina Valera actualizada. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, de miedo, sino de poder, dunamis, fuerza, poder milagroso, ímpetu. Milagro significa capacidad, de potencia, de potestad. Dunamis nos dio poder, ¿de qué? De amor y de dominio propio. Fíjense. ¿Se dan cuenta que el poder de Dios siempre se refleja en eso? En el orden del dominio propio y en el amor del Señor que se ve reflejada en nosotros. Porque nosotros hemos recibido ese amor de Dios. Y el amor no es egoísta. Ay, no, ya lo recibí yo, que los otros no, pues los otros ni se lo merecen. Mejor yo me lo quedo y yo lo disfruto, este amor, esta paz y este gozo. No, es compartir. Usar la fuerza y el poder de Dios como Él la usa, como sus hijos, como el Padre la usa para agapeo, para amar, bajo un control, un dominio propio que produce la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros. Donde el imperio del pecado ya no me domina. Ay, no, pequé una y otra vez. Ya, pero hermano, pues sí, usted, 1 de Juan 1:9, usted confesarlo al Señor. ¿Pero cuántas va? No, voy como la 1427. Espérese, hermano, aquí como que aquí pasa algo. Y no dudo que no sea hermano esa persona. Sino el tema es que no ha entendido lo que ahora nosotros estamos entendiendo, mis hermanos. El imperio del pecado ya no me domina. Ya tengo el control, el poder, el dunamis que me da amor y control propio. No me domina el pecado que mora en mí. El pecado no mora en otro. Sí mora en otro también, pero primeramente mora en mí. Con ese mismo tengo que luchar. El que mora en mí, como dice Pablo. Él no es ya mi amo, sino el Espíritu de Dios es mi amo. Él me guía a esta santidad progresiva. No hay temor porque Dios puso en nosotros su espíritu de amor. Y en el amor verdadero, la palabra dice que no hay temor. Cuando yo comprendo por qué el Señor murió en esa cruz por mí, yo entiendo de su amor. Y digo, no. Él me ama de esa manera. ¿Qué temor puede haber ya en mi vida? Ahí viene el anticristo y me va a cortar la cabeza. Pues sí, hay un temor básico de que, me corto aquí un poquito y ya me da miedo a algunos. Algunos le dan miedo a la aguja. Sí, pues eso es un temor. O sea, estamos hablando de algo así momentáneo, pero estoy hablando del temor espiritual, ¿verdad? De estar temblorosos, ¿verdad? Ay, ¿por qué me va a quitar la vida? Me va a cortar la cabeza. No hay temor, porque tenemos bien claro por qué somos cristianos y por qué podemos llamar a Dios, poderoso Dios, Abba Padre. Cuando tenemos eso, mis hermanos, el amor prevalece, y en el amor no hay que temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva ¿qué? Castigo.
Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. Fíjese bien, volvemos al tema del castigo. La gente que no comprendió todo lo que ahora estamos comprendiendo de estas tres enseñanzas, de que ya no hay castigo final para el cristiano. Estamos en Cristo, ya Él pagó. Entonces no hay temor, no puede haber temor. El temor conlleva castigo, dice la palabra. ¿Por qué hay temor? Híjole, ¿habré hecho lo suficiente? Ay, Señor, que este sacrificio sirva para que entre el cielo. No ha entendido, hermano. Usted estaba seguro en Cristo desde el mismo momento en que creyó. Y el Espíritu de Dios que le fue dado, el de adopción, grita Abba Padre en su corazón. ¿O a poco usted cuando recién veníamos cantando, alabando al Señor, Abba Padre, lo cantaba falsamente? O Abba Padre, y por dentro serás. Pues no es así, mis hermanos. Lo afirmamos, lo cantaron, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Dios ya quitó el castigo final cuando creímos al escuchar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y este Evangelio dice que no me tengo que ganar la vida eterna, sino que ya me la ganó Cristo por mí en la cruz. Esta es mi seguridad. Esto es el ¿qué? No hay castigo, entonces no hay temor. Hay solamente el amor de Dios en la cruz por mí. Eso es. Dios acabó para siempre con el castigo final y el miedo por fracasar en intentar obtener esa salvación al final o ser castigado si no alcanzo, pues ya, de guardar la ley completamente, como dirían los fariseos de la época de Jesús, ya eso se acabó, mis hermanos. Entendido esto, es muchísimo más fácil. Con esto yo no estoy asumiendo que, ay, qué fácil se me hace la vida. No. En la vida tendremos aflicciones, dijo el Señor. No asumo que es fácil en esencia, sino es mucho más fácil que vivir una vida en santidad, cometer menos errores, tropezar menos veces. Si entendemos estos principios bíblicos, el pensamiento de Dios que estamos aprendiendo. Vayamos todos juntos a Efesios. La epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 23 y 24. Efesios 4, 23, Dios habla hoy, lo voy a leer. Recuerden que la vez pasada leímos un poco más extenso este pasaje en otra versión. Fíjense cómo dice esta versión en el 23. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Juzgar es discernir entre lo bueno y lo malo en mi vida. ¿Sí entiende? ¿Cómo dice la Biblia que va a ser en los últimos tiempos? A lo bueno llamarán malo, a lo malo bueno, a lo amargo dulce y lo dulce amargo, etcétera, ¿no? O sea, no hay un juicio bueno de las gentes en los últimos tiempos. Ya lo ven. Chéquenlo nomás. Entonces yo digo a mis hijos que se cuiden de las redes sociales. Aparecen todo el tiempo gente mala. Gente que propone cosas malas, gente que muestra cosas malas, todo el tiempo, gente perversa, gente violenta. Igual en las series que ven, pues yo no las veo. Puras tonteras y media, la verdad. Sincera, perdonen, yo sé que no les digo que no las vean, jamás acá les prohíbo nada, porque no es la manera de Dios prohibir, no veas sino que nos dice, disciernan bien, juzguen bien. Por eso dice aquí la palabra, en nuestra vida en santidad significa que renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, de discernir entre lo bueno y lo malo, a pesar de la oscuridad que hay en medio de nosotros, a pesar de que en medio de nosotros Isaías 5:20 esté aplicándose así y así, a lo bueno, malo, es un desastre, ¿verdad? Pero nosotros debemos de renovarnos espiritualmente todos los días, diariamente, en cada momento, en nuestra manera de juzgar, de discernir entre lo bueno y lo malo. 24, y revestirnos de la nueva naturaleza.
Antes nomás teníamos la vieja, ¿verdad? ¿Cuál es la vieja naturaleza? La carne, la naturaleza pecaminosa, la que nomás quiere por las cosas del mundo, de las que van a acabarse. Tomas esa. Pero ahora sí podemos revestirnos en una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque nos hicimos uno. ¿Con qué? Con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es que esté adentro de nosotros aislado. Ahí lo tengo en la vesícula. No, lo tengo aquí en el hígado. O sea, no lo tengo ahí aislado en una parte física en mi cuerpo. Él está unido a mi espíritu que fue vivificado al momento de creer en el Señor. Por eso dice, revístanse en esa naturaleza espiritual, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, santa, basada en la verdad. ¿En qué verdad? En la única verdad que hay, que es en el Señor, en la Biblia. Esta es la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el Señor de mi vida, pero Él me ha hecho hijo. Fíjense, es una obligación, mis hermanos, esto que acabamos de leer, de revestirnos en el Espíritu para todos los hijos de Dios, dice. Es una obligación que aparece en el Nuevo Testamento una y otra vez, en la palabra de Dios. O sea, es obligatorio porque aparece en la palabra de Dios. Por tanto, el que rechaza esta obligación, en verdad ya no es un verdadero creyente. El que la rechaza de plano, ¿vieron que la rechazan? Dice, no, esta vida a mí no me interesa. A mí me gusta ver pornografía, me gusta tener 2, 3 mujeres, me gusta andar ahí maldiciendo y emborrachándome, pero sí creo en Jesús. Pero eso, ¿sí me entienden? O sea, no cuadra, no han entendido el amor de Dios en la cruz. Y esta vida nueva en Cristo que se vive en nuestra santificación progresiva, como la llamamos, ¿verdad? Solo tiene un camino a seguir, el de los hijos de Dios nacidos libres en la libertad que Él nos dio y que nos conduce a una comunión, a una unión más profunda con nuestro Padre Celestial, a una conformidad creciente a su forma de pensar y a como Él quiere que nos comportemos. Como Él es santo, nosotros somos santos, por eso dice la palabra. En Mateo 5:48, Dios habla hoy, dicen, sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Esa es la medida. La santidad progresiva, dijimos que se resumía en Romanos capítulo 8, versículo 13 y 14. La santidad progresiva se resume ahí. Dice, yo voy a leer en la Dios habla hoy. Romanos 8:13 dice, porque si viven ustedes, a los cristianos, conforme a tales inclinaciones, refiriéndose a la naturaleza pecaminosa, a nuestra carne, al pecado que mora en nosotros, en esta carne, que dice, morirán. ¿Sí se dan cuenta que aquí abre una salida en el sentido de que se puede apostatar? O sea, si Él quita esa salida, pues ya estamos todos seguros. Y claro, estamos seguros. Pero el que insiste en no hacer la voluntad de Dios, el Espíritu le redarguye, después pasan cosas en su vida, porque es el Señor tratando en su vida, le vale, como dicen aquí, les vale cacahuate, siguen en su camino de rebeldía, siguen haciéndole más caso a su carne, siguen escuchando al diablo hablar en las doctrinas y filosofías de los seres humanos, de los hombres. ¿Y qué dice entonces? Síganle. Llega un momento en que como Judas o como otros pocos casos que vemos, como Alejandro el herrero, etcétera, no son muchos en la Biblia, porque obviamente son la excepción a la regla. ¿Sí lo entienden, no? ¿La regla cuál es? La que vinimos hasta ahora predicando estas tres semanas. Pero hay una excepción, que es la apostasía. Ahora, por eso dice aquí, morirán. Pues da lugar a la apostasía. Si no, pues no diría eso, ¿verdad? La palabra. Porque está hablando los creyentes. Pero si por medio del Espíritu
Y aquí yo les digo siempre, ay, entonces qué chiste, pues entonces no estamos seguros. Estamos hablando del Espíritu Santo, mis hermanos. Dios. O sea, ¿qué poder usted necesita? Muchos creen que porque si tengo un primo millonario o rapero, tengo un cantante famoso, un político como amigo y primo, yo qué sé. Ya con esa la hice en mi vida. Miren, confían más en el hombre que en Dios. Yo les digo. O sea, si por medio del Espíritu, dice la palabra de Dios, si por medio del Espíritu Santo, del Espíritu, hacen ustedes morir estas inclinaciones, vivirán. Y dices, ay, qué chiste, entonces no estamos seguros en Cristo. ¿Qué poder más grande hay que el de Dios? Yo no entiendo por qué piensan de esa manera estos hermanos a veces. Yo entiendo que aquí no hay de esos hermanos, pero usted y yo nos encontramos a veces con ese tipo de hermanos. Pero debemos de ir con argumentos bíblicos también para explicarles por qué no pueden vivir bien en santidad. Si por medio de quién, de mis fuerzas, no, del Espíritu de Dios, hacen ustedes morir esa inclinación pecaminosa, ese pecado que mora en nosotros, vivirán. ¿Cuál es el poder y la fuerza? De Dios. Pero el Espíritu está unido en mí, en mi espíritu, que somos espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu está unido a mi espíritu. Versículo 12, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu clama, Abba Padre, en nosotros. Yo entiendo que hay doctrinas que dicen que ya el Espíritu dejó de obrar y que los dones no existen ya, no sé, a ver, encuéntrenlo en la Biblia. No está eso, no está escrito. Si estuviera escrito yo digo amén y vamos a creerlo, ¿verdad? Pero no está escrito. ¿Cómo que el Espíritu dejó de obrar? El Espíritu obra diario en nosotros. Por eso yo les digo a los hermanos, es que no sé si soy... Pregúntaselo al Espíritu. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Crees en el Señor y que hizo esto por ti? Murió. Sí. Amén, amén. Bueno, pregunta entonces al Espíritu que mora en ti. Y va a ver. Fíjense, esos hermanos siempre tienen la tendencia de caer en qué cosa, en el gnosticismo. Les llaman, los teólogos le dicen gnosticismo, porque nomás hablan del conocimiento, ¿verdad? La metafísica y todas esas cosas, ¿verdad? Que salen del pensamiento humano. Pero la ley sola, fíjense bien cómo dice la palabra, no yo. La ley sola, el conocimiento solo de la Biblia, no nos da el poder de luchar o ser más que vencedores ante el imperio del poder, ante el pecado que mora en mí. No, eso ya lo vimos. Como los fariseos y escribas, ellos conocían la ley de pe a pa, todo. O todos los religiosos en todas las épocas de la historia de la humanidad. Conocen la Biblia, pero no tienen el poder de vivir en santidad. La ley, dijimos que es santa, justa, ¿verdad? Y buena en sí, Romanos 7:12. La ley es buena en esencia, claro, la palabra de Dios es buena, pero la ley de Dios, aunque es buena en sí, no puede proporcionarnos ninguna ayuda a nosotros. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Claro, una guía, estoy hablando de ayuda de la fuerza necesaria, ¿no? El poder en sí. La Biblia dice que es incapaz de llevarnos a conseguir el éxito a causa de la debilidad de la carne. Romanos 8:3. La ley misma, la Biblia misma, no puede proporcionarnos el poder para cumplirla, o sea, para llevar a cabo la santidad progresiva. El conocimiento mismo no puede hacerlo. Pero ahora somos libres del pecado, de la esclavitud que ejercía sobre nuestras vidas la naturaleza pecaminosa. ¿Por medio de qué? Del Espíritu que mora en nosotros. La ley nos abrió los ojos a las buenas nuevas de salvación. Y ahora recibimos ese Espíritu por fe. Y es por medio de la guía y el poder, como acabamos de leer, el poder del Espíritu Santo
que mora en nosotros, que podemos ver y luchar y ser más que vencedores en nuestra vida diaria en la santidad progresiva. Primera de Corintios 6, 16, sigo en la de Dios habla hoy. Primera de Corintios 6, 16 dice al final, pues la Escritura dice, ¿cómo dice la Escritura? Los dos serán como, ¿qué? Una sola persona, refiriéndose ¿qué? Al matrimonio, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer. Versículo 17 dice, pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Ahí está. El Espíritu no está aquí haciendo nada, encerrado en un lugar de nuestro cuerpo, no. Está unido espiritualmente, o sea, a nuestro espíritu, a una parte de nosotros. Esto es lo que el Espíritu Santo que mora en nosotros, esta analogía que hace el apóstol Pablo a los corintios del matrimonio terrenal, en donde el marido y la mujer se unen en matrimonio para que dos sean una sola carne. Esta misma analogía del matrimonio se aplica a los que creemos en Cristo. Eso significa, ese es el valor de la analogía aquí en 1 Corintios 6. Así como la novia, cuando se casa, ¿por qué? Porque le creyó a su novio lo que le dijo, ¿verdad? Que el novio le promete la estrella y las lunas, ¿verdad? Todo le prometemos para casarnos, ¿verdad? Y la mujer, pues sí, ay, le creo, no le creo. Después las mujeres, las casadas dirán, no, pues ¿para qué le creí, no? Pero ya. Nosotros hemos, así, esa es la analogía, ¿verdad? Nosotros hemos creído en lo que Cristo hizo y prometió por nosotros, pero Él sí es fiel, Él sí cumple todas sus promesas. Y por eso nos hemos unido a Él. Hablando metafóricamente como un matrimonio con Cristo. El matrimonio no implica, fíjense, y aquí está también, sigue la analogía, el matrimonio no implica esclavizar a la mujer a una simple sierva del marido. Son socios, son dos en uno, son el uno para el otro. Eso significa que la mujer sigue teniendo toda su capacidad mental para poder pensar, razonar, opinar qué es mejor en esta sociedad o institución llamado matrimonio. Por eso se le llama en la Biblia a la mujer que la ayuda idónea. Analógicamente, la analogía es esta. Nosotros al unirnos con Cristo en matrimonio, recordemos que es un lenguaje metafórico, ¿no? No empobrece o destruye nuestra personalidad. ¿Sí lo entiende? Seguimos con nuestro pensamiento, con nuestra capacidad de razonar libremente. Es igual que casarse, al igual que al casarse una mujer, no la reducimos a una simple máquina o una sierva o esclava. El creyente sigue teniendo, nosotros seguimos teniendo en esta unión estilo matrimonio con el Señor, una responsabilidad individual. Él es quien debe ser, usted y yo, somos los que debemos ser diligentes para progresar en santidad, como la mujer virtuosa de Proverbios 31. ¿Cómo hacía la mujer de Proverbios 31? Hace mucho, si no lo lee, pues era diligente, esforzada, sabia y brindaba resultados, ¿no? Da un testimonio, esta mujer virtuosa de Proverbios 31, que todos podían ver, un testimonio de diligencia, de esfuerzo, de sabiduría. Y eso es lo que a los creyentes, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Dice. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 13. Voy a seguir en la de Dios habla hoy. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Dios habla hoy. Y así se expresa el apóstol Pedro de toda esta vida en santidad, de toda esta vida cristiana. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre, ahí está Padre, había escogido anteriormente conforme a su propósito.
Pequeña aclaración, no es que existíamos en el pasado, es una doctrina esa mala, no es doctrina de Dios eso. No existíamos en el pasado, nosotros no somos dioses, ¿sí se dan cuenta? No existíamos en la eternidad del pasado, no. Claro, Dios en su mente sí sabía que íbamos a existir en un tiempo que Él va a crear el tiempo, y en ese tiempo que iba a crear íbamos a vivir en determinado tiempo, ¿verdad? Eso sí. En el pensamiento de Dios estábamos. Y ahí no se ponga filosófico. Ay, si el árbol se cayó y nadie lo escuchó caer, se cayó el árbol. No se ponga filosófico de esa manera. O sea, si existíamos en el pensamiento, en la cabeza de Dios, no existíamos ya. O sea, no existíamos. No somos dioses. ¿Sí me entiende? No somos dioses. Pero Dios tiene ese conocimiento de todo sin restricción de tiempo, porque el mismo tiempo fue creado en Génesis 1:1. En el principio, ¿verdad? De la creación. Él designó la manera de ser escogidos para salvación. Eso es lo que quiere decir este versículo. Por su gracia, por medio de la fe. Fuimos escogidos no porque tenemos coronita, sino porque Él designó la manera de ser escogidos para ser hijos de Él. ¿Qué? ¿Cómo es? Por su gracia, por medio de la fe. Amén. Y dice, y sigue el versículo 2, por medio del Espíritu los ha santificado. Y ahora viene a los que escogidos para ser hijos de Dios. ¿Por medio de qué otra vez? Del Espíritu. El poder del Espíritu Santo que se une a nosotros nos ha santificado a nosotros para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. O sea, volvemos, la Biblia una y otra vez repite ¿qué cosa? Lo mismo, no se contradice. El por medio del Espíritu Santo que nos santifica, nos da la fuerza y el poder para nuestra santificación progresiva, para obedecer al Señor y ser purificados en la sangre de Jesús. 3, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, santificación inicial, por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza de vida. ¿Qué nos da una esperanza de vida eterna? Pues haber creído. Quitó el castigo final de entrada al Señor. ¿Entienden? Aquí está lo mismo, dice Pedro. No dice diferentes cosas que Pablo, porque el mismo Espíritu los hizo escribir esto. 4, y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardado, ¿en dónde? En el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Es increíble las promesas del Señor. Mientras más leemos la Biblia, más seguridad tenemos en nuestra salvación. Estamos seguros en la salvación ya planeada y brindada por Cristo Jesús. Versículo 5. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada. ¿Cuánta seguridad hay? ¿Por qué? Por su poder. Nosotros, ¿cómo nos relacionamos con ese poder? Por nuestra fe, no obras, fe. Creemos que lo que está escrito ahora, lo que estamos leyendo ahora, es verdad, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. O sea, los últimos tiempos, los postreros días, empezaron, como Pedro dice en su inicio en Pentecostés, cuando hace 2000 años en Pentecostés el Espíritu Santo fue unido al espíritu de cada uno de los discípulos que estaban en el aposento alto. Y ese mismo espíritu, 2000 años después, sigue. Estamos viviendo 2 días de Dios en los postreros días. Este versículo 5, mis hermanos, el que acabamos de leer, resume todo lo que hemos aprendido de la santidad progresiva. Los que creemos en Cristo, Él nos protege con su poder a través del Espíritu Santo que mora aquí, en cada uno de nosotros, unidos a nuestro espíritu, para que sea segura la promesa de la vida eterna, pero no obligatoria. Por eso dijimos que hay pocos que mueren, apostatan. Son la excepción a la regla, no la regla. Versículo 6. Por esta razón están ustedes
llenos de ¿qué? Alegría. No hay temor. En el amor no hay temor. Estamos llenos de gozo, la paz, descansamos en nuestro Señor. Aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo, estoy hablando de nuestra vida aquí en la tierra, un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. ¿Cuántos pasan por pruebas en esta vida? Amén, todos. El que no, bueno, ahorita Dios le dice, me olvidé de ti. Ahí les va a enviar algunas pruebitas, ¿verdad? Hay gozo, mis hermanos, hay gozo y paz en nuestros corazones, nuestra alma, nuestro ser interior, que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de las circunstancias adversas, los problemas que vivimos, queremos seguir esta carrera de la fe, queremos seguir confiando en Cristo Jesús. Nadie nos va a quitar las buenas nuevas del Evangelio de nuestro corazón. Nadie va a arrebatarnos de las manos del Señor. Versículo 7, porque la fe de ustedes es como el oro. O sea, lo compara con lo más precioso en esta tierra, ¿verdad? Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, porque todo va a ser destruido en esta tierra. De manera que la fe de ustedes, nuestra fe, al ser así probada, merecerán aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Y fíjese, aquí muchos se confunden otra vez más cuando dicen merecerá. Entonces me lo merezco. No, volvemos. Ahí estaba en el contexto que leímos. ¿De quién era el poder y la fuerza? Del Señor. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Confiar en ese poder y en esa fuerza. Confiar en las promesas del Señor. Confiar en lo que ya hizo el Señor y en lo que hará y en lo que va a seguir haciendo. Eso es, este proceso de santidad en nuestra vida se vive de esta manera, intensamente, como una guerra, mis hermanos. Pero no es una lucha que nos obligan a pelear, sino que nosotros somos soldados de Cristo por voluntariamente. En esta santidad progresiva, nuestra fe es alimentada y fortalecida por esta guerra, por estas pruebas. Y dice en el versículo 8, ustedes aman a Jesucristo. Ahí está, no perder de vista el amor de Dios. Nunca la cruz de Cristo hay que perderla de vista, mis hermanos. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él, sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Cada vez la vemos más cerca. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes, a nosotros. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Subraye la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese espíritu que estaba en ellos. O sea, que les hacía profetizar todo esto. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes, de nosotros. Ahora pues, esto es lo que ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieron contemplar. Por eso estén preparados y usen de su buen juicio. Otra vez, ¿qué usen? Juicio. Discernir entre lo bueno y lo malo. Muchos cristianos, al no usar su buen juicio, están como la gente del mundo en muchas cosas. A lo bueno dicen que es malo, y a lo malo dicen que es bueno. Y yo pues ¿qué les puedo decir? Pero en esta unión con Cristo, lo que hablamos metafóricamente, matrimonio con Cristo, mantenemos todas nuestras capacidades de pensamiento independiente, de tomar estas decisiones responsables, de buen juicio. Y dice, y termina el versículo 13, pongan toda su esperanza, aquí es el enlace a la santidad final. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Ahí está.
Esa es. ¿Qué nos va a dar Dios en su bondad cuando Cristo regrese? La santificación final. Ya ahí termina todo este proceso de pruebas en donde por el Espíritu de Dios somos más que vencedores. A veces tropezamos, claro, pero confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Él es bien, Él es justo para perdonarnos. Si fueron perspicaces, si siguieron estas enseñanzas con atención, notaron claramente que la santificación inicial, la santificación progresiva y la santificación final son 3 en 1. Están las 3 entrelazadas, interconectadas en unión. Solo las clasificamos o las separamos en estas 3 maneras para un mejor entendimiento. ¿Para qué? Para nuestra vida cristiana. Aquí en la tierra, nada más por eso las discernimos y las clasificamos de estas 3 maneras. Así como esta santidad progresiva, que es la que ahora estamos viviendo nosotros como hermanos en Cristo, se mantiene por el poder del Espíritu Santo, como leímos recién en el versículo 5, se los leo de verdad, en Palabra de Dios para Todos, dice, por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación de Dios. Les dará a conocer en el día final. O sea, el poder de Dios nos protege por medio de nuestra fe. Siempre bajo la esperanza de ¿qué cosa, mis hermanos? De lo prometido. Hay una esperanza, un futuro mejor. ¿Qué es ese futuro mejor? El día de su regreso. Juan 14, 1 al 3. Y en Pedro, en la palabra de Dios para todos, dice, por eso preparen su mente para servir, dice, en el versículo 13, en donde estábamos leyendo. Con pleno dominio propio, pongan toda su esperanza en el generoso amor. Me gusta porque menciona el generoso amor que será de ustedes cuando Jesucristo venga. O sea, ahí termina nuestra larga caminata quizás. Algunos larga, otros corta, lo que sea que Dios tenga preparado para la vida de cada uno de nosotros. Aunque casi siempre, fíjense bien, los predicadores y los teólogos les gusta llamar este suceso del regreso de nuestro Señor Jesucristo como la consumación del matrimonio. ¿Sí lo escucharon, verdad? Yo también lo he predicado de esa manera en alguna u otra forma, pero nosotros ¿qué estudiamos en esta serie, en esta subserie, digamos a decir, de la santidad? La analogía del matrimonio, ¿verdad? Ya se hizo ¿qué? Realidad, ¿o no? Ya la unión se generó a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. En nuestra vida cristiana aquí en la tierra ya estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando Él regrese con gran poder y gloria, es la que, no le decimos que es la consumación del matrimonio, sino ya ahí se termina todo el tema del andar luchando con nuestro ¿qué? Con la carne. En Isaías 33, 17, en la Reina Valera dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Eso es cuando nosotros le veremos cara a cara. Veremos al Rey, a Jesucristo en su hermosura. En la de Dios habla hoy, dice, de nuevo verás al Rey en su esplendor. Y en el 21 dice, ahí se muestra glorioso el Señor con nosotros. Imagínense lo que va a ser ese día, mis hermanos. Es el día de nuestra bienaventurada esperanza. El regreso de nuestro Señor será esplendoroso, glorioso, entre las nubes con gran poder y gloria, mis hermanos. Así Él vendrá. No me voy a explayar mucho de este tema final de la santificación final porque ya les dije a algunos de aquí que tengo una serie preparada, ¿no? Que tiene que ver con los últimos tiempos, pero el Señor me ha dicho, ¿de qué sirve dar eso si no viven en santidad? Mucha gente no entienden qué es vivir en santidad. No entienden todo lo que ahora para nosotros ya lo entendimos, lo hemos entendido. Pero esto tiene mucho que ver con su regreso y el entender todas las profecías finales, que muchos
predicadores de YouTube nos dicen cualquier banana, vamos a ponerlo de esa manera para no ofender a nadie, porque me gustan las bananas, me gusta, o cualquier manzana, porque también me gustan las manzanas. Pero fíjense, o sea, es importante entender esto. El regreso de nuestro Señor, ahí en Isaías, el que quiera estudiarlo, vaya estudiándolo, capítulo 33 y 34, está explicado el regreso del Señor. Ahí nos relata el profeta Isaías su regreso. Especialmente en el 34 se refiere a los juicios del Señor sobre los que aún están en sus pecados aquí en la tierra. Y de eso vamos a hablar el próximo miércoles, ¿no? Del próximo miércoles vamos a hablar del juicio de Dios. En los conceptos bíblicos fundamentales, el juicio de Dios es importante. Nosotros, ¿qué entendemos hoy? Con esto culminamos, que el castigo final a los cristianos, a los que estamos en fe, ¿qué pasó? Dios lo quitó de raíz desde el principio. Por eso estamos seguros en Cristo. Amén. Con respecto al juicio final, nomás voy a citar unas cosas. Mateo 24, 27, en la Reina Valera contemporánea, Mateo 24, 27, nos habla de cuándo va a ser nuestra santificación final. Dice, porque la venida del Hijo del Hombre, o sea Jesús, será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. O sea, ¿qué está diciendo acá? Está haciendo una analogía con un relámpago, con algo que ilumina toda la noche. ¿Vieron cuando hay un relámpago esplendoroso en la noche que está todo oscuro y de repente se ilumina como si fuese de día? Eso es lo que va a pasar cuando Él regrese. Cuando veamos ya nuestra santificación final, cuando le veamos cara a cara en todo su esplendor a nuestro Señor. Así será el regreso de nuestro Señor, y esta esperanza nos mantiene, mis hermanos. Esta es la esperanza que nos mantiene en el camino del poder del Espíritu Santo actuando en nuestra vida cristiana, santificación progresiva. Y termina aquí en Mateo 24, 27, o cuando morimos, cuando el Señor nos llame. Porque tanto uno como otro hará que desaparezca este cuerpo que tiende al pecado, en donde actúa nuestra naturaleza pecaminosa, ya no será más. Sea que muramos o sea que el Señor regrese en todo su esplendor. A pesar de estas verdades, encontramos que encontramos nosotros en la palabra de Dios, como lo leímos, la gente se forma la idea de que el cristiano puede llegar a vivir perfecta y sin pecado en esta vida, cuando la Biblia, ya lo vimos, lo niega rotundamente. Mientras vivamos en este mundo tendremos que admitir, como Pablo, que dice en Filipenses 3:12, en los pasajes principales de hoy, lo voy a leer en la traducción viviente, Filipenses 3:12 dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. La santificación del creyente será completa en la segunda venida de Cristo. Ahí termina todo. Entonces el creyente será conformado física, moral y espiritualmente a Cristo Jesús, a imagen de Cristo Jesús. La Biblia nos dice en 1 de Juan 3:2, otro de los pasajes principales, 1 de Juan 3:2, la voy a leer en la traducción viviente. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es, en su esplendor y en gloria. Nosotros vamos a recibir lo mismo. Colosenses 3:4, seguimos en la traducción viviente. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, o sea, ya estamos, ¿qué está diciendo aquí? Cristo es nuestra vida, que estamos unidos a Cristo como en matrimonio, como ya vimos en los pasajes anteriores, en esta santidad progresiva, que no es perfecta, pero va camino a ella. Dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria.
de toda su gloria. Wow, yo digo, ¿qué será lo que...? Miren, si yo pienso así, ¿usted cree que no me va a sorprender? Si hasta Santa Claus me sorprende. No se crea. Si hasta nosotros podemos sorprender a nuestros hijos terrenales, imagínense, con muy poquito les damos esperanzas y cosas así. Imagínense nuestro Padre Celestial, que para Él nada es imposible. No hay imposibles. ¿Cuánto cree que Él nos va a sorprender? ¿Cuánto cree que va a ser la gloria que vivamos con Él cuando estemos en las nubes junto a Él? ¿Cuánto cree usted? Como el mismo Señor dijo en Mateo 24:27, su regreso será poderoso y conmocionará todos los astros celestiales. El sol se va a oscurecer, la luna se va a convertir como roja como sangre, las estrellas del cielo se caerán como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte, y los poderes de los cielos se estremecerán. Todo cambiará. En Mateo 24:30, en la Dios habla hoy, dice, entonces, me encanta este pasaje, entonces, después de todo eso, se verá en el cielo, Dios habla hoy, la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál será? No sé. Yo pienso que es la cruz. Yo qué sé. Yo vi la cruz en el cielo. Digo, ¿será algo así parecido? Le pregunto al Señor. Y llenos de terror, todos los pueblos del mundo llorarán, dice esta versión. ¿Por qué? Porque lo que ellos vivieron y creyeron, pues no era cierto. Sí era cierto lo que nosotros creímos. Y verán al Hijo del Hombre, Jesús, que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. No como ese niño, el niñito Jesús le dice, ¿verdad? Siempre menospreciándolo ahí en el pesebre, lo tienen todavía en el pesebre o crucificado algunos. Él va a venir con gran poder y gloria. Y Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos por fe, por gracia, por medio de la fe. De los 4 puntos cardinales desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí se termina toda obra en esta tierra para los creyentes que todavía no habían muerto en el regreso de nuestro amado Señor Jesús. Y Él nos va a revestir de gloria. Y así se produce la primera resurrección de los muertos para vida eterna, como dice en Apocalipsis. Y somos revestidos ¿de qué cosa? De un cuerpo semejante al del Señor. Volveremos a tener cuerpo, los que no lleguemos cuando estemos muertos cuando Él venga físicamente, pues ahí ya volveremos a tener un cuerpo nuevo. A los que son arrebatados, pues les va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos, se les va a cambiar el cuerpo. Y este cuerpo es un cuerpo no propenso a la naturaleza pecaminosa, como nos cuenta el apóstol Pablo en Romanos 7. No es un cuerpo así, sino un cuerpo glorificado, lleno de la gloria del Señor, espiritual en esencia, pero es material, se puede ver y tocar. Así como el Señor se aparecía a sus discípulos y de repente se desaparecía aunque las puertas estén cerradas. O ahí a camino de Maús, ¿no? Y de repente desapareció. Termino. Filipenses 3:21, traducción viviente. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Eso lo veremos cuando veamos los juicios finales, en la otra serie que tengo preparada, ¿no? Que ahí los que les dije que lean Isaías 34, ¿no? Ahí están, ahí viene Él y con la espada y a acabarse a todos los malos, a los malandros, como dicen, ¿no? Como todo el proceso de santificación, fíjense cómo lo que acabamos de leer al final, el mismo poder con quien podrá bajo su dominio todo, o sea, el poder de Dios. Todo el proceso de santificación siempre estuvo bajo el gran poder de nuestro Dios y Padre, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es la motivación de Dios para producir en nosotros la santificación inicial? Su eterno amor. Esa es la motivación, su eterno amor, su amor ágape. ¿Cuál es la motivación de guardarnos a través de nuestra travesía en esta vida, de nuestra vida cristiana en santidad, la santidad progresiva? Su eterno amor. ¿Y cuál es la motivación de regresar y tomarnos a sí mismo para darnos de su gloria, compartirnos de su gloria y darnos un cuerpo celestial semejante al de Él?
su eterno amor, mis hermanos. No lo olvide. Y con esta enseñanza terminamos el tema de la santificación. Todas estas 19 enseñanzas de los conceptos bíblicos fundamentales eran necesarios para ahora sí hablar del juicio final y todo lo que concierne a las demandas de justicia en esta vida y en la venidera que el Señor nos va a dar. Vamos, levántese y vamos a orar. Eso ya lo veremos el próximo miércoles. Señor, gracias te damos por tu entendimiento que nos brindas, Padre, porque nos has dado un cuerpo con una mente, Señor, que tiene capacidad de entendimiento. Nos has dado un alma dispuesta, humillándose ante ti, mi Dios, ante tu poder, ante tu palabra. Nos has dado un espíritu unido a tu Santo Espíritu, mi Dios, con el cual nos guía cada día en esta travesía de la vida cristiana, en esta santidad progresiva, unidos a ti. Y nuestra fe, Padre, nos aferra a esta unión para tomar, discernir, tener buen juicio y tomar la elección que nos da la guía de tu Santo Espíritu. Eso es buen juicio. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es amar a Dios, porque sabemos cuánto nos ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por este entendimiento. Que sea tu amor, tu misericordia y tu sabiduría en la vida de todos los hermanos aquí presentes y en nuestras familias y en esta congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Bendiga a su hermano y a su hermana.